«Lárgate de esta casa, vieja inútil. Solo ocupas espacio y me cuestas dinero». Fueron las palabras cortantes que Mercedes Gutiérrez, de 78 años, escuchó de su propia hija, Valeria, mientras ésta arrojaba la ropa de su madre en una pequeña maleta desgastada. El rostro de Mercedes, marcado por el tiempo y arrugado por las sonrisas que alguna vez había regalado, ahora se contraía en un dolor silencioso que parecía venir desde lo más profundo de su alma. La tarde caía sobre Santa Lucía, un pueblo donde las montañas abrazaban las casas de adobe y tejas rojizas. El viento arrastraba el aroma de los jazmines que Mercedes había plantado hacía más de 4 décadas, cuando llegó allí como una joven esposa llena de sueños. Ahora, esos mismos jazmines serían testigos de su partida forzada. «Tienes hasta mañana para encontrar dónde quedarte», continuó Valeria, una mujer de 52 años, cuyo rostro endurecido apenas recordaba a la niña que Mercedes había criado con tanto amor. «Ya hablé con mis hermanos y están de acuerdo. No podemos seguir haciéndonos cargo de ti». Las manos de Mercedes, nudosas y marcadas por años de trabajo duro, temblaban mientras doblaba con cuidado el vestido azul que había usado en el bautizo de su primer nieto. Sus dedos acariciaron la tela como si pudieran extraer de ella los recuerdos felices de tiempos mejores. «Hija, esta es mi casa», murmuró Mercedes con voz quebrada pero digna. «Tu padre y yo la construimos con nuestras propias manos». Valeria soltó una risa amarga. «Era tu casa. Ahora los papeles dicen que es mía, ¿recuerdas? Tú misma me la cediste cuando te enfermaste hace 3 años. Deberías agradecerme por haberte dejado quedarte tanto tiempo». Mercedes bajó la mirada hacia sus pies, enfundados en unas pantuflas gastadas. Recordaba perfectamente aquel día en la notaría. Había firmado pensando que era lo mejor para todos, que sus hijos cuidarían de ella como ella había cuidado de ellos. Qué equivocada había estado. El reloj de pared, regalo de bodas de su difunto esposo Ernesto, marcaba las 7 de la tarde con su tic-tac constante e indiferente. Mercedes lo miró por última vez, preguntándose si debería llevárselo. Pero no, era demasiado pesado para sus fuerzas actuales, y además, ¿dónde lo pondría? Ni siquiera sabía dónde dormiría la noche siguiente. ¿Y a dónde se supone que debo ir?, preguntó Mercedes, sintiendo cómo la dignidad luchaba contra el miedo en su interior. Valeria se encogió de hombros mientras revisaba su celular, aparentemente más interesada en los mensajes que recibía que en el destino de su propia madre. «Hay un asilo a las afueras del pueblo. Dicen que no es tan malo. O puedes llamar a tus amigas de la iglesia. Siempre andas rezando con ellas, ¿no? Que te ayuden ahora». El silencio que siguió fue interrumpido solo por el sonido de la puerta principal abriéndose. Era Ricardo, el esposo de Valeria, quien entró con expresión incómoda, evitando mirar directamente a su suegra. «¿Ya le dijiste?», preguntó a su esposa en voz baja, como si Mercedes no estuviera presente o fuera incapaz de escuchar. «Sí, ya sabe que tiene que irse mañana», respondió Valeria. «Necesitamos esa habitación para el gimnasio. Ya compramos las máquinas y llegan pasado mañana». Mercedes sintió una punzada en el pecho. Su habitación, el pequeño rincón que le quedaba en la casa que ella misma había construido, sería convertida en un gimnasio. El cuarto donde había dado a luz a Valeria, donde había velado sus fiebres infantiles, donde había llorado la muerte de Ernesto durante noches interminables, ahora albergaría máquinas para que su hija y su yerno mantuvieran la figura. La noche cayó sobre Santa Lucía, mientras Mercedes permanecía sentada al borde de su cama, con la pequeña maleta ya cerrada a sus pies. Por la ventana abierta entraba el aroma de los jazmines mezclado con el de la tierra mojada por la llovizna que acababa de comenzar. Desde la sala llegaban las voces de Valeria y Ricardo discutiendo sobre la decoración que pondrían en el nuevo gimnasio. Mercedes cerró los ojos y dejó que su mente viajara hacia atrás, hacia los días en que Santa Lucía era apenas un puñado de casas y ella una joven viuda con 3 niños pequeños que alimentar. Recordó cómo sus manos sangraban después de largas jornadas lavando ropa ajena, cómo se dormía sobre la máquina de coser, intentando terminar los encargos que le permitirían pagar la escuela de sus hijos. Recordó a Valeria, su primogénita, tan inteligente y determinada desde pequeña, cómo había vendido sus únicos aretes de oro, herencia de su abuela, para pagar su primer semestre en la universidad de la capital. «Serás alguien importante, mi niña», le había dicho mientras la despedía en la estación de autobuses, ocultando las lágrimas para no entristecer a su hija. Andrés, su hijo del medio, ahora con 49 años, había sido el más cercano a Ernesto. Cuando su padre murió, el niño de apenas 8 años se había vuelto silencioso y retraído. Mercedes recordó las noches en que lo encontraba llorando abrazado a la chaqueta de su padre.
Ella había trabajado el doble para poder pagarle clases de cocina cuando descubrió su pasión por la gastronomía. «Cocinas como Los Ángeles, hijo», le decía. Ahora Andrés era dueño del restaurante más prestigioso de la región, pero hacía meses que no la visitaba. Y Teresa, su pequeña de 45 años, la más sensible y soñadora. Mercedes había estado a su lado cuando, a los 17, quedó embarazada y el novio desapareció. Juntas habían criado a Lucas, ahora un joven de 28 años que estudiaba medicina en el extranjero. Teresa se había casado años después con un empresario adinerado y vivía en la capital, llamando solo en Navidad y en el cumpleaños de Mercedes, conversaciones breves y superficiales que dejaban un sabor amargo. Un trueno lejano la devolvió al presente. La lluvia caía con más fuerza ahora, golpeando contra el tejado con un ritmo que siempre la había reconfortado. Mercedes se levantó lentamente, sus rodillas protestando con un dolor ya familiar, y se acercó al pequeño altar que tenía en una esquina de su habitación. Una imagen de la Virgen de Guadalupe, algunas velas a medio consumir y una fotografía de Ernesto la miraban en silencio. Tomó la fotografía entre sus manos, acariciando el rostro del hombre que había amado durante toda su vida. Ernesto había muerto joven, apenas cumplidos los 40, víctima de un accidente en la construcción donde trabajaba. Pero antes de partir, le había dejado no solo 3 hijos, sino también un secreto que Mercedes había guardado celosamente durante décadas. «¿Hice bien, Ernesto?», susurró a la fotografía. ¿Debía haberles contado la verdad hace tiempo? El silencio fue su única respuesta, pero Mercedes creyó sentir una caricia invisible en su mejilla, como si el espíritu de Ernesto intentara consolarla. Guardó la fotografía en su maleta, junto con una pequeña caja de madera tallada que contenía su mayor tesoro. A la mañana siguiente, Mercedes se despertó antes del amanecer, como había hecho toda su vida. Se vistió con cuidado, eligiendo su vestido gris de domingo y el chal negro que Teresa le había regalado años atrás. Peinó su cabello blanco en un moño apretado y se puso un poco de colorete en las mejillas, un gesto de dignidad frente a la adversidad. Cuando Valeria y Ricardo bajaron a desayunar, encontraron a Mercedes sentada en la cocina, con su maleta al lado y una taza de café humeante entre las manos. La mesa estaba puesta para 3, con pan recién horneado y huevos revueltos, el desayuno favorito de Valeria desde niña. «Buenos días», dijo Mercedes con una serenidad que desconcertó a su hija. «Preparé el desayuno una última vez». Valeria pareció momentáneamente incómoda, como si la calma de su madre la desarmara más que cualquier reclamo o lágrima. «No tenías que molestarte», murmuró, sentándose y sirviéndose café. Desayunaron en un silencio tenso, interrumpido solo por el sonido de los cubiertos contra los platos y el canto de los pájaros que comenzaban a despertar en el jardín. Mercedes observaba a su hija disimuladamente, buscando en sus facciones algún rastro de la niña dulce que había sido, pero solo encontraba a una mujer endurecida por la ambición y el egoísmo. «¿Ya decidiste dónde irás?», preguntó finalmente Ricardo, más por romper el incómodo silencio que por genuina preocupación. Mercedes asintió lentamente. «Doña Carmela, mi amiga de la iglesia, me ofreció quedarme en su casa hasta que encuentre un lugar permanente». Valeria pareció aliviada. «Bien, eso es... Bueno, te llevaremos en el coche». «No es necesario», respondió Mercedes con dignidad. «Prefiero caminar. El día está hermoso y me hará bien el ejercicio». «Como quieras», dijo Valeria, levantándose para llevar su plato al fregadero. «Necesitamos que dejes las llaves». Mercedes sacó del bolsillo de su vestido un llavero gastado con 3 llaves, la de la puerta principal, la de la cocina y la del pequeño cobertizo del jardín. Lo depositó sobre la mesa sin decir palabra, pero sus ojos se detuvieron un momento más en ellas, como despidiéndose de una parte de su vida. Cuando llegó el momento de partir, Mercedes se detuvo en el umbral de la puerta y miró por última vez la casa que había sido su hogar durante más de 50 años. Cada rincón guardaba una historia, cada grieta en la pared era testigo de una vida de esfuerzo y amor. Respiró profundamente, llenando sus pulmones con el aroma familiar, y luego se volvió hacia su hija. «Que Dios te bendiga, Valeria», dijo con voz clara, «y que nunca tengas que sentir lo que me has hecho sentir a mí». Sin esperar respuesta, Mercedes tomó su maleta y comenzó a caminar por el sendero de piedra que conducía a la calle, su figura pequeña y digna recortándose contra el amanecer que teñía de dorado los tejados de Santa Lucía. Las calles empedradas del pueblo comenzaban a despertar. Algunos vecinos abrían sus tiendas, otros barrían las aceras frente a sus casas. Mercedes saludaba con una inclinación de cabeza
ignorando las miradas de curiosidad y compasión que la seguían. Todos en Santa Lucía sabían que Valeria había vendido la casa materna meses atrás y muchos habían especulado sobre cuánto tiempo pasaría antes de que la anciana fuera desalojada. Mercedes caminaba lentamente pero con paso firme, su maleta pesando cada vez más en su mano derecha. No iba a casa de doña Carmela, como había dicho. En realidad, se dirigía a la pequeña iglesia de piedra que coronaba la colina central del pueblo, donde el padre Miguel, su amigo de toda la vida, la esperaba. La iglesia de Santa Lucía era tan antigua como el pueblo mismo. Sus muros de piedra gris habían resistido terremotos y revoluciones, guerras y epidemias. Para Mercedes, siempre había sido un refugio, un lugar donde encontrar paz en los momentos más oscuros de su vida. El padre Miguel, un hombre de 70 años con el cabello blanco y ojos que reflejaban una bondad infinita, la esperaba en la puerta. Al verla llegar, bajó los escalones para ayudarla con su maleta. Mercedes, querida amiga, la saludó con afecto sincero. ¿Cómo estás? Sobreviviendo, padre, respondió ella con una sonrisa triste. Como siempre. El sacerdote la condujo al interior de la iglesia, fresca y silenciosa a esa hora temprana. Los rayos del sol se filtraban por los vitrales, proyectando manchas de colores sobre el suelo de piedra. Mercedes se sintió inmediatamente reconfortada por la familiaridad del lugar, por el olor a incienso y cera de velas. ¿Te ha echado?, preguntó el padre Miguel mientras la guiaba hacia la pequeña sacristía convertida parcialmente en vivienda. Mercedes asintió en silencio. Dios perdone a esos hijos tuyos, murmuró el sacerdote. No saben lo que hacen. Quizás yo también tenga parte de culpa, suspiró Mercedes. Los crié sola, trabajando todo el día. Tal vez no les enseñé los valores correctos. No te culpes, Mercedes, la consoló el padre Miguel. Les diste todo lo que tenías, incluso lo que no tenías. Ellos han elegido su camino. La sacristía era un espacio modesto pero acogedor, con una pequeña cama, una mesa con 2 sillas y un armario de madera oscura. Una ventana daba al jardín trasero de la iglesia, donde crecían rosales, y un viejo nogal daba sombra en los días calurosos. «Puedes quedarte aquí el tiempo que necesites», dijo el padre Miguel. «No es mucho, pero es perfecto», lo interrumpió Mercedes con gratitud sincera. «No sabe cuánto se lo agradezco, padre». «No hay nada que agradecer. Somos amigos desde hace más de 50 años, ¿recuerdas? Estuve en tu boda con Ernesto, bauticé a tus 3 hijos, enterré a tu esposo. Ahora me toca ayudarte en este momento difícil». Mercedes dejó su maleta sobre la cama y se sentó, sintiendo de repente todo el peso de su edad y de los acontecimientos. Sus ojos se llenaron de lágrimas que había contenido durante demasiado tiempo. «¿Por qué, padre?», preguntó con voz quebrada. «¿Por qué mis propios hijos me tratan como si fuera una carga, un estorbo? ¿Dónde me equivoqué?». El padre Miguel se sentó a su lado y tomó sus manos entre las suyas. «No te equivocaste, Mercedes. A veces los hijos se dejan llevar por la ambición, por el materialismo de estos tiempos. Olvidan lo verdaderamente importante. Sacrifiqué todo por ellos», continuó Mercedes, dejando que las lágrimas corrieran libremente por sus mejillas arrugadas. «Trabajé hasta sangrar para que estudiaran, para que tuvieran oportunidades que yo nunca tuve. Y ahora Dios te pone esta prueba», completó el sacerdote. «Pero recuerda que no estás sola. Me tienes a mí, tienes a tus amigas de la parroquia y, sobre todo, tienes tu fe». Mercedes asintió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Luego, como recordando algo importante, abrió su maleta y sacó la pequeña caja de madera tallada. «Padre», dijo con repentina gravedad, «necesito que guarde esto por mí. Es muy importante». El padre Miguel tomó la caja con curiosidad. «¿Qué es?». «El secreto que Ernesto y yo guardamos durante todos estos años», respondió Mercedes. «La razón por la que trabajé tan duro después de su muerte, además de mantener a los niños». El sacerdote abrió la caja con cuidado. En su interior había un sobre amarillento y una llave antigua. Sacó el sobre y, con el permiso de Mercedes, extrajo los documentos que contenía. A medida que leía, sus ojos se abrían cada vez más con asombro. «Mercedes, ¿esto es? ¿Tus hijos saben de esto?». «No», respondió ella con firmeza. «Ernesto me hizo prometer que no les diría nada hasta que fuera el momento adecuado. Quería que aprendieran el valor del trabajo duro, que no dependieran de una herencia, y yo respeté su deseo. Pero ahora que te han echado de tu propia casa, ahora más que nunca debo ser prudente», interrumpió Mercedes. «Guarde estos documentos, padre. Cuando sea el momento, sabremos qué hacer con ellos».
El padre Miguel asintió gravemente mientras devolvía los papeles al sobre y cerraba la caja. Los guardaré en la caja fuerte de la parroquia. Nadie los encontrará allí. Gracias, suspiró Mercedes, sintiendo como si un peso se hubiera levantado de sus hombros. Ahora solo necesito descansar un poco. Por supuesto, dijo el sacerdote, levantándose. Descansa. Más tarde vendrán doña Carmela y las otras señoras del grupo de oración. Están preocupadas por ti. Cuando el padre Miguel salió, Mercedes se recostó en la pequeña cama, exhausta física y emocionalmente. A través de la ventana podía ver las ramas del nogal meciéndose suavemente con la brisa, y más allá, el cielo azul intenso de Santa Lucía. Cerró los ojos, permitiéndose por primera vez en mucho tiempo sentir plenamente el dolor de la traición de sus hijos. «Ernesto», murmuró antes de quedarse dormida, «dame fuerzas para lo que viene». Mientras Mercedes descansaba en la sacristía de la iglesia, la noticia de su desalojo se extendía por Santa Lucía como fuego en pasto seco. El pueblo era pequeño, apenas 5.000 habitantes, y los chismes viajaban rápido de boca en boca, transformándose y creciendo con cada nueva versión. En el mercado central, donde las mujeres compraban los ingredientes frescos para la comida del día, el nombre de Mercedes Gutiérrez estaba en todos los corrillos. ¿Ya supieron que Valeria echó a doña Mercedes de su propia casa?, comentaba doña Luisa, la vendedora de verduras, mientras pesaba unos tomates. «¡Qué vergüenza!», respondía su clienta, «después de todo lo que esa santa mujer hizo por sus hijos. Dicen que la pobre señora se fue solo con una maleta», añadía otra, meneando la cabeza con desaprobación. «Yo vi cuando salía esta mañana», intervino doña Rosa, la panadera. «Iba con la cabeza bien alta, digna como siempre. Esa mujer tiene más valor en su dedo meñique que todos sus hijos juntos». La indignación era generalizada. Mercedes Gutiérrez era una institución en Santa Lucía. Todos la conocían, todos la respetaban. Durante décadas había sido la costurera del pueblo, arreglando desde vestidos de novia hasta uniformes escolares. Había estado presente en los momentos más importantes de muchas familias, confeccionando el ajuar de las novias, los vestidos de primera comunión de las niñas, los trajes de graduación de los jóvenes. Además, su labor en la iglesia era incansable. Organizaba colectas para los más necesitados, visitaba a los enfermos, enseñaba catecismo a los niños. Nadie podía entender cómo sus propios hijos, a quienes el pueblo había visto crecer, podían tratarla con tal crueldad. La noticia llegó también al restaurante El Sabor de Andrés, propiedad del hijo mediano de Mercedes. Ubicado en la plaza principal, era el establecimiento más elegante de Santa Lucía, frecuentado por las familias adineradas y los turistas que visitaban la región. Andrés estaba supervisando la preparación del menú del día cuando su asistente, Joaquín, se acercó con expresión preocupada. «Jefe, hay algo que debería saber», dijo en voz baja para que los cocineros no escucharan. «Están diciendo en el pueblo que su hermana echó a su madre de la casa esta mañana». Andrés se quedó inmóvil, el cuchillo con el que cortaba unas hierbas suspendido en el aire. «¿Qué?». «Eso dicen, jefe, que doña Mercedes salió con una maleta al amanecer y que ahora está en la iglesia con el padre Miguel». Andrés dejó el cuchillo y se limpió las manos en el delantal, su rostro una máscara indescifrable. «Continúa con la preparación. Vuelvo en 1 hora». Salió del restaurante y caminó rápidamente hacia su coche, un lujoso sedán negro estacionado en la parte trasera. Mientras conducía hacia la casa de Valeria, su mente era un torbellino de pensamientos contradictorios. No había visitado a su madre en meses, siempre demasiado ocupado con el restaurante, con su vida social, con los viajes a la capital para promocionar su cocina. Las llamadas telefónicas se habían vuelto cada vez más breves y espaciadas. La última vez que la vio fue en Navidad, una visita apresurada en la que apenas intercambiaron unas palabras. Sabía que Valeria había comprado la casa a su madre 3 años atrás, cuando Mercedes sufrió un infarto leve que asustó a todos. La idea era que el dinero de la venta sirviera para los gastos médicos de Mercedes y que ella pudiera seguir viviendo allí hasta que ya no estuviera. Andrés nunca imaginó que Valeria la echaría así, sin previo aviso, sin consultarlo con él o con Teresa. La culpa comenzó a roerle por dentro. Él había estado tan concentrado en su propio éxito que había olvidado a la mujer que lo hizo posible. Recordó cómo su madre había vendido su anillo de bodas para comprarle su primer juego de cuchillos profesionales. Cómo había trabajado horas extra cosiendo para pagar su primer curso de cocina en la capital. «Tienes un don, hijo», le decía. «Debes compartirlo con el mundo». Cuando llegó a la casa de Valeria, encontró a su hermana en el jardín,
dirigiendo a unos trabajadores que descargaban cajas de un camión. Máquinas de ejercicio, pensó Andrés con amargura, para el gimnasio que reemplazaría la habitación de su madre. —¡Andrés! —exclamó Valeria sorprendida. —¿Qué haces aquí? —¿Es cierto? —preguntó él sin rodeos. —¿Echaste a mamá? Valeria se tensó visiblemente. —No la eché. Le pedí que se fuera. Esta es mi casa ahora y necesito el espacio. —¿Tu casa? La voz de Andrés subió de tono. Esta es la casa de mamá, la casa que ella y papá construyeron, donde nacimos los tres, que yo compré legalmente hace 3 años, replicó Valeria, cruzando los brazos defensivamente. Además, ya era hora. No podemos seguir cuidando de ella para siempre. Tiene 78 años, Andrés. ¿Cuánto más puede vivir? 5, 10 años máximo. Es un gasto que no podemos permitirnos. Andrés la miró horrorizado. ¿Estás escuchando lo que dices? Estamos hablando de nuestra madre, Valeria, la mujer que nos dio la vida, que se sacrificó por nosotros. Oh, por favor, no empieces con los sentimentalismos. Valeria puso los ojos en blanco. Hizo lo que cualquier madre haría. Además, no está en la calle. Se fue con sus amigas beatas de la iglesia. Andrés sintió que la rabia lo consumía. Quiso gritarle a su hermana, hacerle ver la monstruosidad de sus acciones, pero se contuvo. No serviría de nada. Valeria siempre había sido la más dura de los tres, la más práctica, la que veía el mundo en términos de beneficios y pérdidas. —¿Teresa lo sabe? —preguntó finalmente. —La llamé esta mañana —respondió Valeria con indiferencia. Dijo que era una lástima, pero que entendía la situación. Ya sabes cómo es, siempre ocupada con sus obras de caridad y sus clubes sociales. Andrés sacudió la cabeza, disgustado no solo con sus hermanas, sino también consigo mismo. ¿En qué se habían convertido? ¿Cómo habían llegado a ser tan ingratos? Iré a verla, dijo finalmente. Como quieras, respondió Valeria, ya volviendo su atención a los trabajadores. Pero no me hagas quedar como la villana, Andrés. Tú tampoco la has visitado en meses. Esas palabras se clavaron en Andrés como un cuchillo. Era cierto. Todos eran culpables. Mientras tanto, en la iglesia de Santa Lucía, Mercedes despertaba de su breve siesta. Se sentía desorientada por un momento, hasta que recordó dónde estaba y por qué. La habitación estaba inundada de la luz dorada de la tarde y el sonido de voces femeninas llegaba desde el exterior. Se levantó lentamente, arregló su cabello y su vestido, y salió al jardín trasero. Allí, bajo la sombra del viejo nogal, encontró al padre Miguel sentado con doña Carmela, doña Luisa y otras 4 mujeres del grupo de oración de la parroquia. Todas se levantaron al verla. —¡Mercedes, querida! —exclamó doña Carmela, una viuda robusta de 70 años que había sido su amiga desde la infancia. Se acercó para abrazarla con fuerza. —¿Cómo estás? —Mejor ahora —respondió Mercedes con una sonrisa cansada. —Gracias por venir. —¿Cómo no íbamos a venir? —dijo doña Luisa. —Somos familia, Mercedes, la familia que uno elige. Mercedes sintió que las lágrimas amenazaban con volver, pero las contuvo. Estaba cansada de llorar. Estas mujeres, sus amigas de toda la vida, estaban allí para apoyarla, no para verla derrumbarse. —Les agradezco de corazón —dijo—, pero no quiero ser una carga para nadie. —¡Tonterías! —exclamó doña Carmela. Mi casa es grande y estoy sola desde que murió Ramón. Tengo una habitación lista para ti. Y yo puedo ayudarte a conseguir trabajo en la mercería de mi sobrina —añadió doña Luisa. Necesitan alguien que sepa de telas y costuras, y nadie sabe más que tú. Y nosotras nos turnaremos para acompañarte —dijo otra de las mujeres—. No estarás sola ni un día, Mercedes. El padre Miguel observaba la escena con una sonrisa serena. —¿Ves, Mercedes? Dios nunca cierra una puerta sin abrir una ventana. Mercedes asintió, conmovida por el apoyo de sus amigas. Tal vez, después de todo, esta nueva etapa de su vida no sería tan terrible como había temido. Fue entonces cuando vieron a Andrés entrar al jardín, su figura alta y elegante desentonando con la sencillez del entorno. —Mamá —dijo, deteniéndose a unos metros, como si no se atreviera a acercarse más. Las mujeres intercambiaron miradas y, con discreción, se levantaron para dejarlos solos. El padre Miguel fue el último en retirarse, no sin antes lanzar una mirada de advertencia a Andrés. Mercedes permaneció sentada, observando a su hijo con una mezcla de amor y tristeza. —Andrés, qué sorpresa. Él se acercó lentamente y se sentó en la silla que había ocupado doña Carmela. —Mamá, acabo de enterarme. Lo que hizo Valeria, yo no sabía. —No importa —lo interrumpió Mercedes con suavidad—. Lo hecho está.
Pero sí importa, insistió Andrés, su voz cargada de remordimiento. No debió hacerlo. Es tu casa. Era mi casa, corrigió Mercedes. Ahora es de Valeria. Yo firmé los papeles, ¿recuerdas? Andrés bajó la mirada, avergonzado. Pensamos que era lo mejor en ese momento. Después de tu infarto, el médico dijo que necesitabas descanso, que no podías seguir viviendo sola. Y tú estabas demasiado ocupado con tu restaurante para cuidarme, completó Mercedes sin reproche en su voz, solo una constatación de la realidad. Y Teresa vive demasiado lejos. Valeria fue la única opción. Podríamos haber encontrado otra solución, murmuró Andrés. No tenías que vender tu casa. Mercedes observó a su hijo, tan parecido físicamente a Ernesto, pero tan diferente en espíritu. Donde Ernesto había sido generoso y desprendido, Andrés era calculador y ambicioso. Donde Ernesto había valorado la familia por encima de todo, Andrés priorizaba su carrera y su éxito personal. ¿Qué quieres, Andrés?, preguntó finalmente. ¿Has venido a ofrecerme vivir contigo? Andrés se removió incómodo en su asiento. Mi departamento es pequeño, mamá. Apenas tengo espacio para mí, pero podría ayudarte económicamente, para que alquiles un lugar. No necesito tu dinero, lo interrumpió Mercedes con dignidad. Doña Carmela me ha ofrecido una habitación en su casa, y doña Luisa dice que puedo trabajar en la mercería de su sobrina. ¿Trabajar? Pero mamá, tienes 78 años, y mis manos aún saben coser, y mi mente está clara, respondió ella con firmeza. No seré una carga para nadie, ni siquiera para mis amigos. Andrés la miró con una mezcla de admiración y culpa. Siempre había sido así, su madre, orgullosa, independiente, incansable. Incluso ahora, cuando sus propios hijos le daban la espalda, encontraba la manera de seguir adelante. Lo siento, mamá, dijo finalmente, las palabras saliendo con dificultad. Siento no haber estado más presente, no haberte cuidado como mereces. Mercedes extendió su mano y tomó la de su hijo, notando las pequeñas cicatrices de quemaduras y cortes, marcas de su profesión. Cada uno hace lo que puede con lo que tiene, hijo. Yo no te guardo rencor. Deberías, murmuró Andrés. Deberías odiarnos a los tres. El odio es un lujo que no puedo permitirme, Andrés. Consume demasiada energía, y a mi edad, necesito conservarla para cosas más importantes. Se quedaron en silencio un momento, las hojas del nogal susurrando sobre ellos, el sol comenzando a descender hacia el horizonte. A lo lejos se oía el repicar de las campanas de la iglesia, llamando a la misa vespertina. Tengo que volver al restaurante, dijo finalmente Andrés levantándose, pero vendré a verte mañana, te lo prometo. Mercedes asintió, sin creer realmente en esa promesa. Había escuchado demasiadas similares en los últimos años. Ve con Dios, hijo, dijo simplemente. Andrés se inclinó para besar la mejilla de su madre y luego se marchó, su figura perdiéndose entre los árboles del jardín. Mercedes permaneció sentada, contemplando el atardecer, sintiendo una extraña paz interior a pesar de todo lo ocurrido. El tiempo pone a cada uno en su lugar, murmuró para sí misma, recordando las palabras que su propia madre solía decir. El tiempo y Dios. Los días siguientes transcurrieron con una rutina que Mercedes encontró sorprendentemente reconfortante. Se mudó a casa de doña Carmela, una construcción antigua pero espaciosa en el centro del pueblo, a solo 2 cuadras de la iglesia. Su amiga le había preparado una habitación luminosa con vistas al pequeño huerto trasero, donde crecían hierbas aromáticas y flores de todos colores. Por las mañanas, después de asistir a la misa de 6, Mercedes ayudaba a doña Carmela con el desayuno y luego caminaba hasta la mercería Hilos y Botones, propiedad de la sobrina de doña Luisa. Allí pasaba la jornada aconsejando a las clientas sobre telas y patrones, enseñando a las más jóvenes los secretos de la costura que había aprendido a lo largo de décadas. La dueña de la mercería, una mujer de 40 años llamada Patricia, había insistido en pagarle un sueldo, aunque Mercedes se había ofrecido a trabajar solo por la compañía y para mantenerse ocupada. Su conocimiento vale oro, doña Mercedes, le había dicho, y las clientas vienen específicamente a consultarla a usted. Era cierto. Muchas mujeres del pueblo, al enterarse de que Mercedes trabajaba en la mercería, acudían con sus dudas sobre arreglos, con telas difíciles de combinar, con patrones complicados. La experiencia de Mercedes era insustituible, y pronto se corrió la voz de que la mejor costurera de Santa Lucía había vuelto a ejercer. Por las tardes, después del trabajo, Mercedes se reunía con su grupo de oración en la iglesia o en casa de alguna de las integrantes. Rezaban el rosario, compartían meriendas sencillas
y conversaban sobre los acontecimientos del pueblo, evitando cuidadosamente mencionar a los hijos de Mercedes. Andrés, contrario a su promesa, no volvió a visitarla. Llamó una vez, una conversación breve y superficial en la que le informó que había hablado con Teresa y que ambos habían decidido enviarle una mensualidad para sus gastos. Mercedes rechazó la oferta con firmeza. «No necesito su dinero, hijo. Estoy trabajando y ganando lo suficiente para mis necesidades». «Pero mamá, a tu edad no deberías estar trabajando», protestó Andrés. «El trabajo dignifica, hijo, y me mantiene activa y útil. Es lo mejor para mí». De Valeria no supo nada durante semanas. Nadie la mencionaba en su presencia, aunque Mercedes sabía, por los comentarios velados de sus amigas, que el pueblo entero la había convertido en una especie de paria social. Las señoras dejaron de frecuentar la boutique que Valeria tenía en la calle principal, y se rumoreaba que incluso había perdido clientes en su negocio de bienes raíces. Mercedes no sentía satisfacción por esto. Al contrario, le dolía pensar que su situación personal hubiera causado un daño en la reputación de su hija. Pero Santa Lucía era así, un pueblo donde la comunidad aún valoraba ciertos principios, donde el respeto a los mayores seguía siendo fundamental. Una tarde, mientras Mercedes ayudaba a Patricia a hacer inventario en la mercería, la campanilla de la puerta sonó anunciando la entrada de un cliente. Ambas levantaron la vista y se sorprendieron al ver a Lucas, el hijo de Teresa, un joven de 28 años, al que Mercedes no veía desde Navidad. «¡Abuela!», exclamó el muchacho, acercándose con los brazos abiertos. «¡Lucas!». Mercedes dejó caer la caja de hilos que sostenía y abrazó a su nieto con fuerza. ¡Qué sorpresa tan hermosa! Lucas era alto y delgado, con el mismo cabello oscuro y los ojos vivaces de Ernesto. De todos sus nietos, era el que más se parecía a su abuelo, no solo físicamente sino también en su carácter bondadoso y su sentido de la responsabilidad. «Vine en cuanto pude», dijo el joven, aún abrazando a su abuela. «Me enteré de lo que pasó hace solo unos días. Estaba en un congreso médico en el extranjero, sin acceso a mi teléfono». Mercedes se separó ligeramente para mirarlo a los ojos. «¿Cómo te enteraste?» «El tío Andrés me llamó», respondió Lucas con expresión seria. «Dijo que la tía Valeria te había echado de la casa y que ahora vivías con una amiga y trabajabas aquí». «Tu tío exagera», dijo Mercedes, intentando restar importancia al asunto. «Estoy bien, como puedes ver. Tengo un techo sobre mi cabeza y un trabajo que disfruto». «Eso no justifica lo que hicieron», insistió Lucas, la indignación evidente en su voz. «¿Por qué no me llamaste, abuela? Habría venido de inmediato». «No quería molestarte, mi niño. Sé lo importante que es tu residencia médica, y no quería distraerte con mis problemas». Lucas sacudió la cabeza, claramente disgustado. «Tus problemas son mis problemas, abuela. Somos familia». Mercedes sintió que su corazón se llenaba de un calor que hacía tiempo no experimentaba. Al menos uno de sus descendientes recordaba el significado de esa palabra. Familia. Patricia, que había observado discretamente la escena, se acercó con una sonrisa. «Doña Mercedes, ¿por qué no se toma el resto de la tarde libre? Seguro tienen mucho de qué hablar». «¿Estás segura, Patricia? Aún no terminamos el inventario». «Puedo hacerlo sola», aseguró la mujer. «Vaya, disfrute de su nieto». Mercedes aceptó agradecida, recogió su bolso y su chal y salió con Lucas a la calle soleada de Santa Lucía. Caminaron hacia la plaza central, un espacio arbolado con una fuente en el centro donde los ancianos jugaban dominó y los niños correteaban bajo la mirada atenta de sus madres. Se sentaron en un banco a la sombra de un frondoso jacarandá, y Lucas le contó sobre su vida en la capital, sobre su residencia en cardiología, sobre sus planes de especializarse en atención a personas mayores. «Siempre me has inspirado, abuela», confesó. «Tu fortaleza, tu dignidad, tu capacidad para adaptarte a las circunstancias más difíciles. Quiero ser un médico que trate a sus pacientes mayores con el respeto que merecen». Mercedes lo escuchaba con orgullo, reconociendo en él los valores que tanto había intentado inculcar en sus hijos y que, de alguna manera, habían saltado una generación para florecer en su nieto. «¿Mamá sabe que estás aquí?», preguntó finalmente. Lucas desvió la mirada, incómodo. «No, hace tiempo que no hablamos mucho. Desde que se casó con Roberto y se mudó a esa mansión en las afueras de la capital, parece vivir en otro mundo». Mercedes asintió comprensivamente. Teresa, su hija menor, siempre había anhelado una vida de lujos que Santa Lucía no podía ofrecerle. Cuando quedó embarazada de Lucas a los 17 años, Mercedes la había apoyado incondicionalmente, cuidando del bebé mientras Teresa terminaba sus estudios.
Pero una vez que el niño creció y Teresa conoció a Roberto, un empresario 20 años mayor que ella, las cosas cambiaron. Teresa se transformó en una señora de sociedad, más preocupada por las apariencias que por los sentimientos. Tu madre siempre ha buscado su camino, dijo Mercedes, diplomáticamente. Todos cometemos errores, Lucas, incluso yo. ¿Tú? Lucas la miró sorprendido. Eres la persona más íntegra que conozco, abuela. Mercedes sonrió con tristeza. Tal vez mi error fue no hablarles a tus tíos y a tu madre sobre ciertas cosas importantes. Tal vez los protegí demasiado de las dificultades de la vida, y por eso ahora son como son. Lucas la miró intrigado, pero antes de que pudiera preguntar a qué se refería, fueron interrumpidos por el sonido de un claxon insistente. Ambos se volvieron para ver un lujoso SUV negro detenido junto a la acera. La ventanilla del conductor bajó, revelando el rostro de Teresa. «¡Lucas! ¡Al fin te encuentro!», exclamó, sin siquiera saludar a su madre. «He estado llamándote toda la mañana». «Mi teléfono está apagado», respondió Lucas secamente. «Estoy visitando a la abuela». Teresa pareció notar por primera vez la presencia de Mercedes. «Mamá», dijo con un tono artificialmente dulce. «¡Qué sorpresa verte!». «Lo mismo digo, hija», respondió Mercedes con calma. «¿Qué te trae por Santa Lucía?». Teresa salió del coche y se acercó a ellos. Vestía un traje de diseñador y joyas caras que desentonaban con la sencillez de la plaza pueblerina. A sus 45 años se mantenía impecablemente arreglada, con el cabello teñido de un rubio que nada tenía que ver con su color natural y un rostro que delataba más de una visita al cirujano plástico. «Vine a buscar a Lucas», explicó, lanzando una mirada reprobatoria a su hijo. «Roberto está organizando una cena importante esta noche, con inversionistas potenciales para su nuevo proyecto. Quiere que toda la familia esté presente». «No voy a ir», declaró Lucas firmemente. «Acabo de llegar a Santa Lucía y quiero pasar tiempo con mi abuela». «No seas ridículo», Teresa frunció el ceño. «Roberto ha invitado específicamente al director del hospital donde quieres hacer tu especialización. Es una oportunidad única. Puedo conseguir esa especialización por mis propios méritos», replicó Lucas. «No necesito los contactos de Roberto». Teresa suspiró exasperada. «Siempre tan testarudo, igual que tu abuela». «Lo tomaré como un cumplido», intervino Mercedes con una leve sonrisa. Teresa la miró como si acabara de recordar su presencia. «Mamá, siento mucho lo que pasó con Valeria. Me enteré hace poco. Andrés me llamó». «No te preocupes, hija», la interrumpió Mercedes. «Estoy bien». «Sí, eso veo». Teresa observó a su madre con curiosidad. «Te ves diferente». «Es lo que pasa cuando uno encuentra su lugar en el mundo», respondió Mercedes enigmáticamente. Teresa pareció incómoda con esa respuesta. «Bueno, si necesitas algo, dinero o lo que sea». «No necesito nada, Teresa. Tengo todo lo que me hace falta». Un silencio incómodo se instaló entre ellas. Lucas observaba el intercambio con expresión seria, como evaluando a su madre bajo una nueva luz. «Tenemos que irnos», dijo finalmente Teresa, consultando su reloj de oro. «La cena es a las 8 y aún tenemos que volver a la capital». «Ya te dije que no voy a ir», insistió Lucas. «Por Dios, Lucas, no seas infantil. Roberto ha movido muchos hilos para que puedas conocer al director del hospital». «Ve con tu madre, hijo», intervino Mercedes, poniendo una mano en el brazo de su nieto. «Es importante para tu carrera». «Pero, abuela, yo no me moveré de aquí», sonrió Mercedes. «Puedes volver mañana, o cuando puedas. Te estaré esperando». Lucas dudó un momento, pero finalmente asintió, resignado. Se inclinó para besar la mejilla de su abuela y murmuró: «Volveré pronto, lo prometo». «Lo sé», respondió ella con confianza. Teresa, visiblemente aliviada, se acercó para despedirse de su madre con un beso rápido y superficial. «Cuídate, mamá. Te llamaré pronto». «Claro, hija», dijo Mercedes, sabiendo que esa llamada probablemente nunca llegaría. Mientras veía alejarse el lujoso coche de Teresa, Mercedes sintió una mezcla de tristeza y resignación. Sus hijos habían tomado caminos que los alejaban cada vez más de los valores que ella y Ernesto habían intentado inculcarles. Solo Lucas parecía mantener viva la llama de la compasión y la integridad. «El tiempo pone a cada uno en su lugar», murmuró nuevamente, levantándose para emprender el camino de regreso a casa de doña Carmela. Lo que Mercedes no podía imaginar era que, en ese preciso momento, a cientos de kilómetros de Santa Lucía, se estaba tomando una decisión que cambiaría para siempre el destino de su familia. En la sala de juntas de Aguas Cristalinas S.A., una de las empresas embotelladoras más grandes del país, el director general, don Javier Montero,
Presidía una reunión crucial. Los estudios son concluyentes, explicaba un geólogo, señalando mapas y gráficos en una pantalla. La zona de las montañas de Santa Lucía contiene uno de los manantiales de agua mineral más puros que hemos encontrado. El análisis muestra propiedades medicinales excepcionales, especialmente para problemas digestivos y dermatológicos. ¿Y la viabilidad de explotación?, preguntó don Javier, un hombre de 60 años, cuya expresión seria reflejaba décadas de experiencia en el negocio. Óptima, respondió el geólogo. El caudal es abundante y constante. Podríamos embotellar millones de litros anualmente sin afectar el ecosistema local. ¿Qué hay de los terrenos?, intervino otro ejecutivo. ¿Quiénes son los propietarios? Una mujer joven, asistente del departamento legal, tomó la palabra. La mayoría son pequeños propietarios, familias que han tenido esas tierras durante generaciones, pero que desconocen su valor real. Hemos comenzado a contactarlos discretamente para hacer ofertas de compra. ¿Y la parcela principal? ¿La que contiene el nacimiento del manantial?, insistió don Javier. La asistente consultó sus notas. Pertenece a una fundación local, la Fundación Ernesto Gutiérrez, establecida hace aproximadamente 2 años. ¿Una fundación? Don Javier frunció el ceño. Eso complica las cosas. Las fundaciones suelen tener objetivos sociales o ambientales que pueden entrar en conflicto con nuestros intereses comerciales. Según nuestras investigaciones, continuó la asistente, la fundación fue creada para ayudar a ancianos desamparados y niños huérfanos de la región. Está administrada por un consejo presidido por el párroco local, el padre Miguel Sánchez, y un joven médico llamado Lucas Morales. ¿Han intentado contactarlos? Aún no, señor. Queríamos consultarlo primero con usted. Don Javier se reclinó en su silla, pensativo. Quiero conocer a esas personas personalmente. Organicen una visita a Santa Lucía para la próxima semana y preparen una oferta generosa, muy generosa. Si ese manantial es tan bueno como dicen, vale la pena invertir lo que sea necesario. La reunión continuó discutiendo detalles técnicos y estratégicos, pero la decisión estaba tomada. Aguas Cristalinas S.A. haría todo lo posible por adquirir los terrenos de las montañas de Santa Lucía, especialmente la parcela que contenía el nacimiento del manantial. Lo que ninguno de los presentes sabía era que esa parcela, la más valiosa de todas, había pertenecido durante décadas a Ernesto y Mercedes Gutiérrez, y que su historia estaba entrelazada con la de una familia fracturada por la ambición y la ingratitud. Mientras tanto, en Santa Lucía, la vida de Mercedes había encontrado un nuevo ritmo. Su trabajo en la mercería le daba no solo un ingreso modesto, sino también un propósito, una razón para levantarse cada mañana. Las mujeres del pueblo la buscaban para pedirle consejo, no solo sobre costuras, sino también sobre problemas personales, reconociendo en ella una sabiduría que solo los años y las dificultades pueden otorgar. Su habitación en casa de doña Carmela se había convertido en un espacio acogedor, decorado con algunas fotografías y recuerdos que había logrado llevar consigo el día que Valeria la echó. Sobre la mesita de noche, en un marco sencillo, estaba la fotografía de Ernesto que había rescatado del altar de su antigua habitación. Cada noche, antes de dormir, Mercedes miraba esa fotografía y tenía una conversación silenciosa con su esposo. Le contaba sobre su día, sobre las personas que había conocido, sobre los pequeños triunfos y desafíos, y siempre terminaba con la misma pregunta. ¿Hice bien, Ernesto? ¿Hice lo correcto? Una semana después de la visita de Lucas, mientras Mercedes ayudaba a doña Carmela a preparar la cena, sonó el teléfono. Era el padre Miguel, su voz inusualmente urgente. Mercedes, necesito que vengas a la parroquia mañana temprano. Hay algo importante que debemos discutir. ¿Ocurre algo malo, padre?, preguntó ella, preocupada por el tono del sacerdote. No, no es malo, la tranquilizó él. Pero es significativo. Prefiero hablarlo en persona. ¿Puedes venir antes de ir a la mercería? Por supuesto, padre. Estaré allí después de la misa de 6. Cuando colgó, doña Carmela la miraba con curiosidad. ¿Problemas? No lo sé, respondió Mercedes pensativa. El padre Miguel sonaba misterioso. Ese hombre y sus misterios. Doña Carmela puso los ojos en blanco con afecto. Siempre le ha gustado el drama. Mercedes sonrió, pero no podía evitar sentir cierta inquietud. El padre Miguel no era dado a exageraciones. Si decía que era importante, realmente lo era. Esa noche, Mercedes durmió intranquila, su mente dando vueltas a posibilidades. ¿Habría ocurrido algo con alguno de sus hijos? ¿Estaría enfermo el padre Miguel? ¿Se habría perdido la caja con los documentos que le había confiado? A la mañana siguiente, después de la misa,
Mercedes se dirigió a la oficina del padre Miguel, una pequeña habitación junto a la sacristía llena de libros antiguos y papeles apilados en precario equilibrio. Para su sorpresa, encontró allí no solo al sacerdote sino también a Lucas. «¡Hijo! No sabía que habías vuelto a Santa Lucía», exclamó, abrazando a su nieto. «Llegué anoche», explicó Lucas. «El padre Miguel me llamó y me dijo que era urgente». Ambos miraron al sacerdote, que los observaba con expresión grave desde detrás de su escritorio. «Siéntense, por favor», indicó, señalando las dos sillas frente a él. Una vez que estuvieron acomodados, el padre Miguel extrajo de un cajón la caja de madera tallada que Mercedes le había confiado semanas atrás. La colocó sobre el escritorio con cuidado, casi reverencia. «Mercedes, cuando me diste esta caja, me pediste que guardara su contenido hasta que fuera el momento adecuado», comenzó. «Creo que ese momento ha llegado». Mercedes sintió que su corazón se aceleraba. «¿Por qué ahora, padre?» «Porque ayer recibí una visita muy interesante», explicó el sacerdote. «Un hombre llamado Javier Montero, director general de Aguas Cristalinas S.A., vino a hablarme sobre los terrenos de las montañas, específicamente sobre la parcela que ahora pertenece a la Fundación Ernesto Gutiérrez». Lucas miró a su abuela, confundido. «¿Fundación Ernesto Gutiérrez? ¿Qué es eso, abuela?» Mercedes respiró profundamente. «Es una larga historia, hijo. Una historia que comienza hace más de 40 años, cuando tu abuelo estaba vivo». Con manos ligeramente temblorosas, Mercedes abrió la caja y extrajo los documentos que contenía. Los extendió sobre el escritorio para que Lucas pudiera verlos. «Tu abuelo Ernesto era un hombre visionario», comenzó. «Cuando llegamos a Santa Lucía, recién casados, el pueblo era muy pequeño y pobre. Ernesto trabajaba en la construcción y un día, uno de sus clientes, un anciano sin familia, le ofreció pagarle con un terreno en las montañas en lugar de dinero». Mercedes sonrió ante el recuerdo. Todo el mundo pensó que Ernesto había hecho un mal negocio. Esas tierras no valían nada entonces. Demasiado escarpadas para cultivar, demasiado alejadas para construir. Pero tu abuelo tenía un presentimiento. «Esta tierra será nuestro seguro de vida», me dijo. Lucas examinaba los documentos con interés creciente. Escrituras, planos, certificados de propiedad. «Estos terrenos son enormes», comentó, sorprendido. «Casi 200 hectáreas», confirmó el padre Miguel. «Y resulta que contienen uno de los manantiales de agua mineral más puros del país». «Cuando Ernesto murió», continuó Mercedes, «me hizo prometer dos cosas: que nunca vendería esas tierras y que no les contaría a ustedes sobre ellas hasta que fuera el momento adecuado». «¿Por qué?», preguntó Lucas, perplejo. «Tu abuelo quería que sus hijos aprendieran el valor del esfuerzo, que no dependieran de una herencia para salir adelante», explicó Mercedes. «Quería que forjaran su propio camino, que valoraran lo que consiguieran por sí mismos. Y yo respeté su deseo», continuó. «Durante décadas mantuve esas tierras, pagando los impuestos con lo poco que ganaba cosiendo. Ni Valeria, ni Andrés, ni tu madre supieron jamás de su existencia». Lucas la miraba con asombro. «Pero abuela, ¿por qué no les dijiste cuando empezaron a tratarte mal? ¿Cuando la tía Valeria te echó de tu casa?». Mercedes sonrió con tristeza. «Porque para entonces ya había tomado otra decisión. 2 años atrás, cuando me dio el infarto, me di cuenta de que mis hijos se habían alejado demasiado de los valores que Ernesto y yo intentamos inculcarles. La ambición, el materialismo, el egoísmo, habían reemplazado el amor, la generosidad, la compasión. Fue entonces cuando Mercedes vino a verme», intervino el padre Miguel. «Me contó sobre los terrenos y me propuso crear una fundación que llevara el nombre de Ernesto, dedicada a ayudar a los más vulnerables de Santa Lucía, ancianos abandonados y niños huérfanos. Transferí legalmente los terrenos a la fundación», explicó Mercedes, «con la condición de que nunca fueran vendidos, sino utilizados para generar ingresos que financiaran las obras de caridad». Lucas escuchaba todo con una mezcla de admiración y perplejidad. «¿Y yo? ¿Por qué me nombró miembro del consejo, padre?» «Porque tu abuela siempre ha creído en ti», respondió el sacerdote. «Dice que eres el único de la familia que heredó el corazón de Ernesto». Mercedes tomó la mano de su nieto. «Siempre has sido especial, Lucas. Desde niño mostraste una compasión y una integridad que me recordaban tanto a tu abuelo. Cuando decidiste estudiar medicina para ayudar a los demás, supe que eras el indicado para continuar el legado de Ernesto». Lucas, visiblemente emocionado, apretó la mano de su abuela. «No sé qué decir». «No es necesario que digas nada», sonrió Mercedes. «Solo que aceptes la responsabilidad que conlleva ser parte de esta fundación». «Por supuesto que acepto», respondió Lucas sin dudar.
Es un honor. El padre Miguel se aclaró la garganta. Ahora, volviendo al asunto que nos ocupa. El señor Montero, de Aguas Cristalinas, está interesado en comprar los terrenos para explotar el manantial. Ha ofrecido una suma considerable. ¿Cuánto?, preguntó Lucas. 30 millones de pesos, respondió el sacerdote, con la promesa de aumentar la oferta si es necesario. Lucas silbó, impresionado. Es una fortuna. Lo es, asintió el padre Miguel. Pero como administradores de la fundación, debemos considerar no solo el beneficio económico inmediato, sino también el impacto a largo plazo de nuestra decisión. Los terrenos no están en venta, declaró Mercedes con firmeza. Ernesto quería que beneficiaran a la comunidad, no a una corporación. Estoy de acuerdo, dijo Lucas, pero tal vez podríamos negociar un acuerdo diferente. Una asociación donde la empresa explote el manantial pero la fundación mantenga la propiedad y reciba regalías permanentes. El padre Miguel sonrió, complacido. Eso es exactamente lo que le sugería al señor Montero. Volverá la próxima semana para discutir los detalles. Quiere conocer a todos los miembros del consejo. Mercedes observaba a su nieto con orgullo. Su inteligencia, su visión, su sentido de la justicia, todo en él le recordaba a Ernesto. Quizás, después de todo, los valores que tanto habían intentado transmitir no se habían perdido completamente. Hay algo más que deben saber, añadió el padre Miguel, su expresión volviéndose más seria. El señor Montero mencionó que no somos los únicos con los que está negociando en Santa Lucía. Aparentemente, hay otras parcelas en las montañas que también son de interés para su empresa. ¿Otras parcelas?, preguntó Mercedes confundida. ¿De quién? No dio nombres específicos, respondió el sacerdote, pero dijo que ya había hecho ofertas a varios propietarios locales. Lucas y Mercedes intercambiaron miradas preocupadas. Si Aguas Cristalinas estaba comprando terrenos en las montañas, era solo cuestión de tiempo antes de que la noticia se extendiera por todo Santa Lucía. Y cuando eso ocurriera, cuando se supiera el verdadero valor de esas tierras y el papel de Mercedes en la fundación, mis hijos lo sabrán, murmuró Mercedes, completando en voz alta el pensamiento que ambos compartían. Sabrán lo de los terrenos, lo de la fundación, y vendrán a reclamar lo que creen que les pertenece, añadió Lucas con amargura. El padre Miguel asintió gravemente. Debemos estar preparados para esa posibilidad. No pueden hacer nada legalmente, dijo Lucas, revisando nuevamente los documentos. Todo está en orden. La transferencia de los terrenos a la fundación es completamente legal e irrevocable. Las leyes protegen los papeles, respondió Mercedes con sabiduría, pero no protegen los corazones. Mis hijos se sentirán traicionados, engañados. El resentimiento que ya sienten hacia mí se multiplicará. No es justo, protestó Lucas. Ellos te abandonaron, te trataron como una carga. No tienen derecho a reclamar nada. La justicia y la ley no siempre coinciden con lo que el corazón considera justo, hijo, dijo Mercedes suavemente. Pero estoy en paz con mi decisión. Hice lo que Ernesto habría querido. Los tres quedaron en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Finalmente, el padre Miguel habló. Creo que debemos proceder con la reunión con el señor Montero. Mientras tanto, mantengamos esto en reserva. Cuanta menos gente sepa sobre el interés de Aguas Cristalinas, mejor. Mercedes y Lucas asintieron, de acuerdo. Se despidieron del sacerdote y salieron juntos de la parroquia, caminando lentamente hacia la plaza central de Santa Lucía. El sol de la mañana bañaba el pueblo con una luz dorada, haciendo brillar las tejas rojizas de las casas y los adoquines de las calles. ¿Estás preocupada, abuela?, preguntó Lucas, notando la expresión pensativa de Mercedes. No por mí, respondió ella. Me preocupa cómo afectará esto a tus tíos y a tu madre. El dinero puede sacar lo peor de las personas, especialmente cuando sienten que les han quitado algo que les pertenecía. Ellos renunciaron a cualquier derecho cuando te dieron la espalda, dijo Lucas con firmeza. Especialmente la tía Valeria, echándote de tu propia casa. Mercedes suspiró. Las cosas nunca son tan simples, hijo. Todos cometemos errores. Todos nos dejamos llevar a veces por la ambición o el egoísmo. Incluso tú y yo. Tú eres la persona menos egoísta que conozco, abuela, protestó Lucas. Tengo mis momentos, sonrió Mercedes. Y tus tíos y tu madre no son malas personas, solo perdieron el rumbo. Quizás esto sea una oportunidad para que lo encuentren de nuevo. Lucas la miró con admiración. A pesar de todo lo que había sufrido, su abuela seguía teniendo fe en la bondad inherente de sus hijos. Seguía esperando que algún día recordaran los valores con los que habían sido criados. Eres increíble, abuela, dijo finalmente.
No sé si yo podría ser tan comprensivo en tu lugar. La edad trae perspectiva, hijo, respondió Mercedes, apretando suavemente su brazo. Y el rencor es una carga demasiado pesada para llevarla hasta la tumba. Continuaron caminando en silencio, cada uno absorto en sus propios pensamientos. Lo que no sabían era que, en ese preciso momento, la noticia sobre el interés de Aguas Cristalinas en los terrenos de Santa Lucía ya había comenzado a circular por el pueblo, y que pronto llegaría a oídos de quienes más temían que la escucharan. En el restaurante El Sabor de Andrés, la mañana transcurría con la habitual eficiencia. Los cocineros preparaban los ingredientes para el servicio del mediodía, los camareros pulían copas y cubiertos, y Andrés supervisaba cada detalle con ojo crítico. Su restaurante era su orgullo, el fruto de años de trabajo duro y sacrificio. Desde la pequeña fonda que había abierto con sus ahorros hasta el elegante establecimiento actual, cada paso había sido calculado meticulosamente. Andrés no dejaba nada al azar, y esa atención al detalle era lo que había convertido a El Sabor de Andrés en uno de los mejores restaurantes de la región. Estaba revisando el menú del día cuando Joaquín, su asistente, entró apresuradamente a la oficina. «Jefe, tiene una llamada», anunció. «Es el señor Ramírez, el alcalde». Andrés frunció el ceño, sorprendido. El alcalde no solía llamarlo directamente, a menos que quisiera reservar una mesa para algún invitado importante. «Pásame la llamada». Tomó el teléfono y saludó con su habitual tono profesional. «Buenos días, señor alcalde. ¿En qué puedo servirle?» «Andrés, muchacho». La voz jovial del alcalde resonó en el auricular. «¿Cómo estás? Escucha, necesito hablar contigo de algo importante. ¿Podríamos reunirnos hoy?» «Por supuesto», respondió Andrés, intrigado. «¿Le parece bien después del servicio del mediodía? ¿Alrededor de las 4? Perfecto, pero no en el restaurante. Es un asunto delicado. ¿Qué te parece en mi oficina en el ayuntamiento?» La curiosidad de Andrés aumentó. «Allí estaré, señor alcalde». Cuando colgó, se quedó pensativo. ¿Qué asunto delicado podría querer discutir el alcalde con él? ¿Habría algún problema con los permisos del restaurante? ¿O tal vez se trataba de la expansión que había estado planeando? El resto de la mañana transcurrió con normalidad, aunque Andrés no podía sacarse de la cabeza la misteriosa llamada. A las 4 en punto, vestido con su mejor traje, se presentó en la oficina del alcalde. Don Ramón Ramírez, un hombre corpulento de 60 años con un bigote espeso y una sonrisa permanente, lo recibió con un fuerte apretón de manos. «Andrés», puntual como siempre. «Pasa, pasa». La oficina del alcalde era un espacio amplio y tradicional, con muebles de madera oscura y retratos de antiguos gobernantes en las paredes. Para sorpresa de Andrés, no estaban solos. Sentado en uno de los sillones frente al escritorio, había un hombre de traje impecable que se levantó para saludarlo. «Andrés, te presento a don Javier Montero, director general de Aguas Cristalinas S.A., dijo el alcalde. «Don Javier, este es Andrés Gutiérrez, nuestro chef más destacado y propietario del mejor restaurante de Santa Lucía». «Un placer», dijo don Javier, estrechando la mano de Andrés. «He oído maravillas de su cocina». «El placer es mío», respondió Andrés automáticamente, aunque su mente trabajaba a toda velocidad. ¿Qué hacía allí el director de una empresa de aguas embotelladas? ¿Y por qué el alcalde los había reunido? «Siéntate, por favor», indicó don Ramón, volviendo a su sillón detrás del escritorio. «Don Javier nos trae noticias muy interesantes para Santa Lucía». «Así es», confirmó el empresario. «Nuestra compañía ha descubierto que las montañas que rodean su hermoso pueblo contienen uno de los manantiales de agua mineral más puros y con mayores propiedades medicinales que hemos encontrado en todo el país». Andrés asintió, comenzando a entender. «Y quieren explotarlo comercialmente». «Exactamente», sonrió don Javier, complacido por la rapidez de Andrés. «Pero para ello, necesitamos adquirir los terrenos donde se encuentra el manantial y las áreas circundantes. Es ahí donde entra usted, señor Gutiérrez». «¿Yo?». Andrés lo miró confundido. «No poseo terrenos en las montañas». El alcalde y don Javier intercambiaron una mirada significativa. «Pero su familia sí», dijo finalmente don Ramón. «O al menos los poseía hasta hace poco». «No entiendo». Andrés frunció el ceño. «Mi familia nunca ha tenido propiedades más allá de la casa donde crecimos, y esa ahora pertenece a mi hermana Valeria». «Permítame explicarle», intervino don Javier, inclinándose hacia adelante. «Nuestras investigaciones muestran que hasta hace aproximadamente 2 años, una parcela de casi 200 hectáreas en las montañas estaba registrada a nombre de Mercedes Gutiérrez. Esa parcela
Contiene precisamente el nacimiento del manantial que nos interesa. Andrés sintió como si le hubieran arrojado un balde de agua fría. ¿Mi madre? ¿200 hectáreas? Debe haber un error. No hay error, aseguró don Javier. Los registros son claros. La propiedad estuvo a nombre de Ernesto Gutiérrez desde 1972 hasta su fallecimiento, cuando pasó a su esposa, Mercedes. Pero eso es imposible, insistió Andrés, su mente negándose a aceptar lo que escuchaba. Mi padre murió dejándonos prácticamente en la pobreza. Mi madre tuvo que trabajar día y noche cosiendo para mantenernos. Si hubiera tenido terrenos tan valiosos... Aparentemente, el valor de esos terrenos no se conocía entonces, explicó don Ramón con suavidad. Nadie sabía lo del manantial hasta que Aguas Cristalinas realizó los estudios. ¿Y dónde están esos terrenos ahora?, preguntó Andrés, aunque algo en su interior ya anticipaba la respuesta. Hace 2 años, continuó don Javier, la señora Mercedes transfirió la propiedad a una entidad llamada Fundación Ernesto Gutiérrez, dedicada a ayudar a ancianos desamparados y niños huérfanos de Santa Lucía. Andrés se quedó en silencio, procesando la información. Su madre, a quien él y sus hermanas habían prácticamente abandonado, había sido propietaria durante décadas de unos terrenos que ahora resultaban extremadamente valiosos, y en lugar de dividirlos entre sus hijos, los había donado a una fundación benéfica. ¿Cuánto valen esos terrenos?, preguntó finalmente, su voz apenas audible. Don Javier y el alcalde intercambiaron otra mirada. «Hemos ofrecido 30 millones de pesos por ellos», respondió el empresario, «y estamos dispuestos a aumentar la oferta si es necesario». 30 millones. Una fortuna que habría cambiado la vida de Andrés y sus hermanas. Una fortuna que su madre había decidido destinar a extraños en lugar de a su propia familia. «¿Por qué me cuentan esto?», preguntó Andrés, la ira y la confusión mezclándose en su interior. «Porque necesitamos su ayuda», explicó don Ramón. «La fundación se niega a vender los terrenos. El padre Miguel, que preside el consejo, sugiere en cambio un acuerdo de asociación donde ellos mantengan la propiedad y reciban regalías por la explotación del manantial». «¿Y qué puedo hacer yo?», Andrés seguía sin entender. «Usted es el hijo de la fundadora», respondió don Javier. «Tiene influencia moral, si no legal. Además, uno de los miembros del consejo es su sobrino, Lucas Morales. Creemos que podría ayudarnos a convencerlos de que la venta es la mejor opción para todos». «¿Lucas?». La sorpresa de Andrés crecía por momentos. «¿Mi sobrino está involucrado en esto?». «Es uno de los administradores de la fundación», confirmó el alcalde, junto con el padre Miguel y otros ciudadanos respetables de Santa Lucía. Andrés se levantó, necesitando moverse para procesar todo lo que acababa de escuchar. Caminó hasta la ventana y miró hacia afuera, hacia las montañas que se alzaban majestuosas en la distancia. Montañas que, sin él saberlo, habían pertenecido a su familia durante décadas. «Necesito tiempo para pensar», dijo finalmente, volviéndose hacia los 2 hombres. «Esto es demasiado para asimilar de golpe». «Por supuesto», asintió don Javier comprensivamente. «Tómese el tiempo que necesite, pero sepa que nuestra oferta es generosa y tiene fecha límite. Hay otras empresas interesadas en esos manantiales». Andrés asintió mecánicamente, se despidió con un apretón de manos y salió de la oficina como en trance. Su mente era un torbellino de emociones contradictorias. Shock, incredulidad, ira, traición, culpa. ¿Cómo era posible que su madre les hubiera ocultado algo así durante toda su vida? ¿Por qué no les había contado sobre los terrenos cuando ellos más lo necesitaban? ¿Y por qué, cuando finalmente esos terrenos adquirían un valor incalculable, decidía donarlos en lugar de dejarlos como herencia a sus hijos? Mientras caminaba sin rumbo por las calles de Santa Lucía, Andrés recordó las innumerables veces que su madre había tenido que pedir prestado para pagar las colegiaturas, las noches que la había visto dormirse sobre la máquina de coser, las comidas sencillas que estiraba para alimentar a 3 niños hambrientos. Todo ello mientras era propietaria de 200 hectáreas de tierra. No tenía sentido, a menos que su padre hubiera querido que fuera así. Ernesto Gutiérrez había sido un hombre de principios firmes, que valoraba el esfuerzo y el trabajo duro por encima de todo. «Nada apreciamos tanto como lo que conseguimos con nuestro propio sudor», solía decir. ¿Habría sido esa la razón? ¿Habrían decidido sus padres que sus hijos debían forjarse su propio camino sin depender de una herencia? Pero entonces, ¿por qué donar los terrenos ahora? ¿Por qué no esperar a que Mercedes falleciera y entonces dividirlos entre sus hijos? La respuesta llegó a Andrés con una claridad dolorosa. Porque su madre ya no confiaba en ellos.
porque Valeria la había echado de su propia casa, porque Teresa apenas la llamaba, porque él mismo la había relegado a un segundo plano en su vida, demasiado ocupado con su restaurante y su éxito para dedicarle tiempo a la mujer que lo había hecho posible. La vergüenza lo inundó como una ola. ¿En qué clase de hijo se había convertido? ¿En qué clase de persona? Sin darse cuenta, sus pasos lo habían llevado hasta la mercería, hilos y botones. A través del escaparate, pudo ver a su madre atendiendo a una clienta, mostrándole diferentes telas con la paciencia y amabilidad que siempre la habían caracterizado. Mercedes sonreía, aparentemente en paz, a pesar de todo lo que sus hijos le habían hecho. Andrés se quedó observándola un momento, sintiendo cómo el nudo en su garganta crecía. Luego, antes de que ella pudiera verlo, dio media vuelta y se alejó rápidamente. Necesitaba hablar con sus hermanas. Necesitaban decidir qué hacer con esta información que acababa de cambiar todo lo que creían saber sobre su familia. Mientras tanto, en la lujosa residencia de Teresa en las afueras de la capital, la tarde transcurría con la monotonía habitual. Teresa hojeaba distraídamente una revista de decoración, mientras su esposo, Roberto, trabajaba en su estudio. La vida de Teresa se había convertido en una sucesión de eventos sociales, obras benéficas, más por imagen que por convicción, y largas horas de ocio que llenaba con compras, spa y reuniones con amigas tan superficiales como ella. El sonido del teléfono la sobresaltó. Era raro que alguien llamara a la línea fija. Casi todas sus comunicaciones ocurrían por celular o redes sociales. Dejó que la empleada doméstica contestara. «Señora, es su hermano Andrés», anunció la mujer momentos después. «Dice que es urgente». Teresa frunció el ceño. ¿Andrés llamando a la casa? Eso era aún más inusual. «Pásamelo», ordenó, incorporándose en el sofá. «¿Andrés? ¿Qué sucede?» «Teresa, tenemos que hablar». La voz de su hermano sonaba tensa, casi irreconocible. «Es sobre mamá». «¿Le pasó algo?», preguntó Teresa, sintiendo una punzada de preocupación que la sorprendió por su intensidad. «No exactamente. Es complicado. No puedo explicártelo por teléfono. Necesito que vengas a Santa Lucía lo antes posible». «¿Ahora?» «Imposible, Andrés. Tengo la gala benéfica del Hospital Infantil mañana, y el jueves el almuerzo con las esposas de los socios de Roberto». «Teresa», la interrumpió Andrés con firmeza. «Créeme cuando te digo que esto es más importante que cualquiera de tus compromisos sociales. Se trata de 30 millones de pesos». Teresa se quedó en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. ¿30 millones? ¿De qué estás hablando? Ven a Santa Lucía y te lo explicaré todo. Trae a Lucas contigo si puedes localizarlo. Él está involucrado en esto también». «¿Lucas? Pero él...» «Solo ven», insistió Andrés. «Mañana a mediodía en mi restaurante. Y llama a Valeria. Dile que venga también». Antes de que Teresa pudiera responder, Andrés había colgado. Se quedó mirando el teléfono, perpleja. ¿30 millones de pesos? ¿Su madre? ¿Lucas? Nada tenía sentido. Tomó su celular y marcó el número de su hijo. Después de varios tonos, la llamada fue desviada al buzón de voz. «Lucas, soy mamá. Llámame urgente. Tu tío Andrés dice que tenemos que reunirnos en Santa Lucía mañana. Algo sobre tu abuela y... dinero. Llámame». Luego marcó el número de Valeria. Su hermana mayor contestó al segundo tono, su voz siempre eficiente y ligeramente impaciente. «¿Qué pasa, Teresa? Estoy en medio de una negociación. Andrés acaba de llamarme. Quiere que nos reunamos mañana en Santa Lucía. Dice que es urgente, algo relacionado con mamá y... 30 millones de pesos». «¿Qué?». La sorpresa en la voz de Valeria era evidente. «¿De qué demonios está hablando?». «No lo sé. Solo dijo que teníamos que estar allí, los tres. Y mencionó a Lucas también». «¿Lucas? ¿Qué tiene que ver tu hijo en todo esto?». «No tengo idea», suspiró Teresa. Pero Andrés sonaba realmente alterado. «Creo que deberíamos ir». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Teresa podía imaginar a su hermana calculando costos y beneficios, como hacía con todo en la vida. «Está bien», dijo finalmente Valeria. «Estaré allí, pero esto mejor que valga la pena». «30 millones suena a que vale la pena», respondió Teresa secamente. Cuando colgó, se quedó pensativa. ¿Qué podría ser tan importante como para que Andrés los convocara con tanta urgencia? ¿Y qué tenía que ver su madre en todo esto? Teresa no había hablado con Mercedes desde aquel breve encuentro en la plaza, cuando fue a buscar a Lucas. La culpa la había carcomido durante unos días, pero luego la había enterrado bajo capas de justificaciones y excusas. Su madre estaba bien, tenía amigos que la cuidaban, no necesitaba a sus hijos constantemente a su lado. Pero en el fondo,
Teresa sabía que se estaba mintiendo a sí misma. Había abandonado a la mujer que lo había dado todo por ella, que la había apoyado cuando quedó embarazada siendo apenas una adolescente, que había cuidado de Lucas mientras ella terminaba sus estudios. El recuerdo de su madre, sentada en aquel banco de la plaza, digna a pesar de haber sido echada de su propia casa, la perseguía más de lo que quería admitir. ¿Ocurre algo? La voz de Roberto la sacó de sus pensamientos. Su marido había entrado en la sala sin que ella lo notara. «Tengo que ir a Santa Lucía mañana», respondió Teresa. «Un asunto familiar urgente». Roberto frunció el ceño. «¿Mañana? Pero la gala del hospital...» «Lo sé», suspiró Teresa. «Tendrás que ir solo. Esto es importante, Roberto. Tiene que ver con mi madre». «¿La anciana?» El tono despectivo de Roberto no pasó desapercibido para Teresa. «¿Qué puede ser tan urgente?» Teresa lo miró, repentinamente irritada por su actitud. «Es mi madre, Roberto, no la anciana. Y si Andrés dice que es urgente, le creo». Roberto pareció sorprendido por su tono. En sus 15 años de matrimonio, Teresa rara vez le había llevado la contraria. «Como quieras», dijo finalmente, encogiéndose de hombros. «Pero recuerda que la esposa del gobernador estará en la gala. Sería una excelente oportunidad para hablarle sobre mi proyecto». «Estoy segura de que puedes manejar eso sin mí», respondió Teresa, levantándose. «Voy a hacer las maletas». Mientras subía las escaleras hacia su habitación, Teresa se sorprendió a sí misma por su reacción. ¿Desde cuándo defendía a su madre frente a Roberto? ¿Desde cuándo anteponía un asunto familiar a los intereses de su marido? Tal vez, pensó, el breve encuentro con Mercedes había removido más cosas en su interior de lo que quería admitir. Al día siguiente, a las 12 en punto, el restaurante El Sabor de Andrés estaba cerrado al público por primera vez en años. En la sala privada del fondo, Andrés esperaba nerviosamente a sus hermanas. Había pasado la noche en vela, repasando una y otra vez la conversación con el alcalde y don Javier, tratando de entender las decisiones de su madre, luchando contra sentimientos de traición y resentimiento que se mezclaban incómodamente con la culpa y la vergüenza. Valeria fue la primera en llegar, puntual como siempre. Vestía un traje de ejecutiva impecable y su expresión era una mezcla de curiosidad e impaciencia. «Esto mejor que sea importante, Andrés», dijo a modo de saludo. «Cancelé 3 citas para estar aquí». «Lo es», aseguró él, indicándole que tomara asiento. «Esperemos a Teresa». «Siempre tarde», murmuró Valeria con desaprobación. Teresa llegó 15 minutos después, disculpándose por el tráfico y quejándose del calor. «¿Dónde está Lucas?», preguntó, notando la ausencia de su hijo. «¿No dijiste que debía venir también?» «No he podido localizarlo», respondió Andrés. «Pero sospecho que sabe más de este asunto que cualquiera de nosotros». «Vas a decirnos de una vez qué está pasando», exigió Valeria. «¿Qué es eso de los 30 millones y qué tiene que ver mamá en todo esto?» Andrés respiró profundamente y comenzó a relatarles su encuentro con el alcalde y el director de Aguas Cristalinas. Les habló de los terrenos en las montañas, del valioso manantial, de cómo su madre había sido propietaria de todo ello durante décadas sin decírselo a nadie, y de cómo, hace 2 años, había transferido la propiedad a una fundación benéfica en lugar de dejársela a sus hijos. A medida que hablaba, veía cómo las expresiones de sus hermanas pasaban de la incredulidad al shock y finalmente a la indignación. «¡Es imposible!», exclamó Valeria cuando Andrés terminó su relato. «Mamá apenas tenía dinero para pagar las cuentas. ¿Cómo iba a ser propietaria de 200 hectáreas de tierra? Los terrenos no valían nada entonces», explicó Andrés. «O al menos, nadie conocía su verdadero valor. Papá los adquirió en los años 70, aparentemente como pago por un trabajo de construcción. ¿Y mamá nos lo ocultó durante toda su vida?». Teresa sacudía la cabeza, incrédula. «¿Por qué? ¿Por qué no nos dijo nada?». «Según el alcalde, papá quería que forjáramos nuestro propio camino, que no dependiéramos de una herencia», respondió Andrés. «Y mamá respetó su deseo». «¡Qué conveniente!», espetó Valeria con amargura. «Mientras nosotros nos matábamos trabajando, ella guardaba un tesoro para sí misma». «No era para ella», corrigió Andrés. «Lo donó a una fundación para ayudar a ancianos y niños necesitados». «Peor aún», Valeria golpeó la mesa con la palma de la mano. «Prefirió dárselo a extraños antes que a sus propios hijos». «¿Extraños como ella?», intervino Teresa, su voz sorprendentemente tranquila. «¿Una anciana abandonada por sus hijos?». Valeria la miró como si la hubiera abofeteado. «Yo no la abandoné. Le di un techo durante 3 años. Y luego la echaste a la calle», respondió Teresa, «con una maleta y sin importarte dónde iría». «No me juzgues, Teresa», Valeria alzó la voz.
Tú apenas la llamabas una vez al mes. Al menos yo la tuve en mi casa. Basta, intervino Andrés, viendo que la discusión se desviaba. No estamos aquí para echarnos culpas unos a otros. Estamos aquí para decidir qué hacer con esta información. ¿Qué hay que decidir?, preguntó Valeria. Esos terrenos deberían ser nuestros. Somos sus hijos, sus herederos legítimos. Legalmente ya no le pertenecen, señaló Andrés. Los transfirió a la fundación hace 2 años. Es una donación irrevocable. Debe haber alguna manera de impugnarla, insistió Valeria. Podría argumentarse que no estaba en pleno uso de sus facultades mentales cuando firmó. Acababa de sufrir un infarto. Estaba vulnerable, confundida. ¿Estás sugiriendo que declaremos incompetente a nuestra propia madre?, preguntó Teresa, horrorizada. ¿Solo para quedarnos con su dinero? Son 30 millones de pesos, Teresa, exclamó Valeria. Dinero que debería ser nuestro. ¿Y qué hay de Lucas?, intervino Andrés. Él es parte del consejo de la fundación. Evidentemente, mamá confía en él más que en nosotros. Lucas siempre fue su favorito, murmuró Valeria con resentimiento. Siempre tan perfecto, tan dedicado a la abuelita. Tal vez porque él fue el único que nunca la abandonó, respondió Teresa, sorprendiéndose a sí misma con la defensa de su hijo. El único que la visitaba regularmente, que se preocupaba genuinamente por ella. Un silencio incómodo siguió a estas palabras. Los 3 hermanos se miraron, cada uno perdido en sus propios pensamientos y recriminaciones. ¿Qué quiere exactamente esta empresa, Aguas Cristalinas?, preguntó finalmente Teresa. Quieren comprar los terrenos para explotar el manantial, explicó Andrés. Pero la fundación se niega a vender. En lugar de eso, proponen un acuerdo de asociación donde mantendrían la propiedad y recibirían regalías por la explotación. ¿Y qué quieren que hagamos nosotros?, preguntó Valeria. Quieren que convenzamos a mamá y al consejo de la fundación de que la venta es la mejor opción, respondió Andrés. Creen que, como familia, tenemos influencia moral sobre ellos. Valeria soltó una risa amarga. ¿Influencia moral? ¿Después de cómo la hemos tratado? Exactamente, asintió Andrés. Por eso estamos en esta situación, porque fallamos como hijos. Otro silencio cayó sobre la habitación, más pesado que el anterior. Cada uno de los hermanos se enfrentaba ahora no solo a la revelación de la fortuna oculta de su madre, sino también a la dolorosa verdad de su propio comportamiento. Tenemos que hablar con ella, dijo finalmente Teresa, cara a cara. Entender por qué hizo lo que hizo. ¿Y luego qué?, preguntó Valeria. ¿Pedirle que cambie de opinión? ¿Que disuelva la fundación y nos dé los terrenos? No lo sé, admitió Teresa, pero creo que le debemos al menos escuchar su versión de la historia. Andrés asintió lentamente. Estoy de acuerdo. Vamos a verla. ¿Ahora? Valeria parecía repentinamente nerviosa. ¿Por qué no?, respondió Andrés levantándose. No tiene sentido posponerlo. Los 3 hermanos salieron del restaurante y caminaron en silencio hacia la mercería Hilos y Botones, donde sabían que Mercedes estaría trabajando. El pueblo parecía observarlos a su paso, los vecinos intercambiando miradas significativas al ver a los 3 hijos de Mercedes Gutiérrez juntos por primera vez en años. Cuando llegaron a la mercería, se detuvieron un momento frente a la puerta, ninguno queriendo ser el primero en entrar. Finalmente, Andrés tomó la iniciativa y empujó la puerta, haciendo sonar la campanilla que anunciaba la llegada de clientes. Mercedes estaba detrás del mostrador, organizando unos carretes de hilo. Levantó la vista al oír la campanilla y se quedó inmóvil al ver a sus 3 hijos de pie en la entrada. Su expresión pasó de la sorpresa al recelo y finalmente a una calma resignada. «Vaya», dijo suavemente. «Los 3 juntos. Debe ser algo importante». «Tenemos que hablar, mamá», dijo Andrés, acercándose al mostrador. «En privado, si es posible». Mercedes miró a Patricia, la dueña de la mercería, quien asintió comprensivamente. «Ve, Mercedes, yo me encargo de la tienda». «Gracias, Patricia», respondió Mercedes. Luego, dirigiéndose a sus hijos, «Podemos ir a casa de doña Carmela. Está a 2 cuadras de aquí». Los 4 salieron en silencio, Mercedes caminando delante, sus 3 hijos siguiéndola como una procesión sombría. Los vecinos que los veían pasar se detenían a observar, conscientes de que algo significativo estaba ocurriendo en la familia Gutiérrez. La casa de doña Carmela era una construcción tradicional de 2 plantas con un patio interior donde crecían bugambillas y jazmines. La dueña de casa los recibió con una mezcla de sorpresa y recelo, lanzando miradas protectoras hacia Mercedes. «Pueden usar la sala», dijo, «señalan,